Vuelvo a confiar un poco en mis corazonadas. Qué buen partido de Rumania. Realmente tuvo un desempeño completo. Atacando bien, defendiendo bien, dando la sorpresa contra un rival difícil, sabiendo defender sus principales armas, reduciendo a un equipo con grandes figuras o con jugadores emergentes que están teniendo buenas temporadas en sus respectivos clubes, a uno que realmente no tuvo respuestas y que terminó siendo goleado. Porque no es que ganó Rumania 1-0, aguantando todo el partido. Ganó 3-0 y merecidamente. Así que, sin más preámbulos, vamos con uno de mis principales aciertos de lo que yo imaginaba que podía pasar y que finalmente terminó pasando. Analizamos. Rumania 3, Ucrania 0. Y la primera sorpresa del grupo E. La primera fase del partido fue de estudio, y hablo de unos primeros 15 o 20 minutos, donde Ucrania tenía la pelota, la manejaba con bastante fluidez y empezaba a mostrar sus diferentes armas, viendo a un Modric algo desequilibrante por izquierda, pero que quizás tenía conducciones demasiado largas y finalmente la defensa de Rumania lo lograba envolver, anular y recuperar la pelota. Un Shaparenko como una de las armas más interesantes, un jugador que se movía por diferentes zonas de la cancha, favoreciendo la distribución mucho más fácil para los centrales y a su vez soltando pases en profundidad. Un Dobbik fuerte intentando pivotear pero también teniendo muchas dificultades contra los centrales y no mucho más. Pero sí se notaba que todos los jugadores tenían buen pie y que por ejemplo Stepanenko recuperaba una que otra pelota y distribuía de manera inteligente, que Zinchenko de vez en cuando podía soltar hacia adelante para Mudryk y que por ejemplo Sivakov arriba tenía buenas conducciones. Pero era esa típica situación en la de que un equipo está replegado, el otro tiene la pelota, la maneja de manera horizontal, pero nunca hace un pase relevante como para que el juego empiece a progresar. Como mucho algún pase hacia adelante, pero que termina siendo rebotado por un jugador y que vuelves al punto de inicio. Quizás también algún regate, que hay un jugador que intenta sobrepasar, pero que finalmente no logra sobrepasar. Y quizás hay un centro bloqueado, un intento que se mete y vuelve a salir y lo vuelve a pasar para atrás. Y así, jugadas en las de Ucrania no terminaba de perder la pelota y quedaba el dominio de ellos, pero que Rumania era el que estaba dominando en cuanto a la estrategia. Porque pasaba cada vez más minutos y nunca aparecían respuestas reales. Faltaba creatividad y movilidad. Porque si bien Shaparenko tenía esa característica vertiginosa en cuanto a no estar siempre en las mismas zonas, el resto de jugadores eran bastante posicionales. Y acá creo que uno de los principales culpables puede haber sido Sudakov, que era entre comillas el 10 o el media punta, que no tuvo mucha participación. Pero la realidad es que si bien todo esto puede tener que ver con una escasa creatividad, también tenía que ver con un muy buen posicionamiento y un rendimiento realmente alto de los diferentes jugadores defensivos que plantaba Rumania. Desde los laterales, teniendo a Banco y a Ratiu, que estaban bien atentos, bloqueando los centros, aunque quizás estos dos a veces sí se veían un poco sobrepasados por Mudryk, más que nada el que tenía rival con él, pero también en el otro lado, a veces con Sivankov se le complicaba, pero a la larga nunca fue sobrepasado como tal, simplemente se notaba que tenía que correr, que tenía que estar muy concentrado y quizás algún centro pasó, pero al final de cuentas no fueron centros peligrosos, por tanto los lograron incomodar del todo. Los centrales tuvieron partidos increíbles, principalmente el jugador del Tottenham, Dragusin, que despejó un montón de pelotas, que fue muy inteligente, que siempre cuando tenía un jugador que intentaba pivotear lograba incomodarlo lo suficiente o incluso ganarle, que bloqueó centros, que bloqueó tiros. Increíble. Recordemos que no es titular en el Tottenham, pero bueno, realmente es un jugador que por algo estará en la Premier. Burka, a su costado, otro central, tuvo algunos errores en la salida y se vio como un jugador un poco inseguro de vez en cuando. Digamos que Ucrania no es que presionaba a Rumania en la salida, pero sí se ubicaba adelantado y a veces tenía ciertas dudas Rumania y ahí Ucrania sí presionaba para ver si podía sacar algo. Y de hecho, quizás por culpa de Burka pudo haber alguna ocasión en la de que quedó un poco mal parado Rumania. Pero más allá de algunas jugadas puntuales en el primer tiempo, después Burka tuvo un partido muy bueno. Y por lo general el equipo estaba bien plantado en todos sus defensores, ganando la mayoría de duelos o pudiendo despejar la mayoría de centros. Pero esto no se queda ahí, porque todos corrían y todos tenían una voluntad tremenda. No quiero ponerme, digamos, estereotípico, pero Rumania parecía más un equipo sudamericano en cuanto a la actitud que tenía. Todo el mediocampo estaba corriendo y principalmente tanto Rapsan Marin, que tuvo un partido que después vamos a mencionar más cuando hablemos de Rumania con la pelota, como su hermano, ahí se me cae la computadora, que es que juega en el Pisa de Italia, más que nada él, tenían una capacidad de posicionamiento magnífica. Marin, y en este caso hablamos del número 6, el más defensivo de ellos, tuvo un montón de recuperaciones. Y realmente muchas de ellas estaba casi ubicado como central. Pero tenía todo el sentido del mundo, porque a veces intentaban buscar a Dobbik, que eran las principales armas, y ahí después de un control medio malo aparecía justamente Marin para pescarla.
Ahora, ¿cómo hacía Rumania para empezar a atacar? Y realmente los goles vienen de diferentes maneras, eso es lo interesante. En un principio no encontraba muchas vueltas. Arriba tenías a Dragus, que intentaba pivotear, y de hecho hay veces que perdía contra los centrales de Ucrania, que no eran para nada malos, y otras veces ganaba, pero no terminaba de generar ocasiones. Simplemente ganaba con el pecho y quizás no tenía nadie enfrente. Stanchu, que terminó metiendo ese golazo que todos vimos, en el principio no estaba encontrando mucho la pelota. Al contrario, Rumania intentaba jugar mucho más por las bandas, teniendo conducciones de ambos laterales, pero principalmente de Ratio, aunque los dos lo hacían. Estas conducciones, cuando aparecían en muchas ocasiones, eran en especie de transiciones. Por ejemplo, tras una recuperación de Marin. Entonces tenían bastante espacio para ir hacia adelante y de ahí en más intentar buscar los extremos, que en un principio del encuentro tenían roles muy complejos. Por ejemplo, el caso de Coman, que tuvo una gran temporada en su club esta temporada, valga la redundancia, no encontraba del todo vertiginosidad, pero se retrasaba y aunque sea lograba recibir la pelota para después centralizarla y por ejemplo pasársela a Marin. Que ahora hablamos del jugador de la Serie A, que en este caso también tenía muy buena capacidad de distribución, demostraba bastante bueno para regatear y además para justamente transicionar a sus compañeros por los extremos. Pero Rumania no encontraba ocasiones de gol. Al menos se notaba que estaba cómodo, se notaba que cada vez más podía encontrar algún pelotazo largo, pero hasta ahí. Inclusive los centrales no terminaban de encontrarle la vuelta con los pases largos y a veces se quedaban un poco justamente largos. Se iban demasiado. Por otro lado, Rumania también intentaba hacer lo mismo con pases largos de los centrales, pero estuvieron bastante flojos. Zabarni creo que no tuvo un buen partido en lo absoluto, el jugador del Bournemouth, teniendo algunos pases que se notaba que estaban intentando a toda costa sobrepasar la línea de alguna manera, porque por dentro estaba muy bien Rumania, y a través de pases largos eran algunas de las maneras. Pero realmente muchas veces hasta eran buenos pases largos, porque no es que se equivocaron en todos, tanto Matviyenko como Zabarni algunos tuvieron, pero finalmente terminaron anulados porque en uno contra uno los defensores rumanos ganaron mucho. Pero en muchas otras ocasiones se fueron pérdidas directamente porque se fueron afuera. Ahora vamos al gol de Rumania. Rumania presiona en la salida de Ucrania, muy parecido a lo que hacía Ucrania con Rumania cuando veía que había inseguridad, lo hizo Rumania y aprovechó. Lunin se equivocó con un mal pase y finalmente termina apareciendo Stanchu para romper el arco. Hay que decir que hay mucho mérito de Rumania porque interpretó perfecto la jugada. Vio bastantes dudas, vio un equipo que no estaba del todo bien parado, lo apretó y finalmente la definición de Stanchu, más allá de que el gol es un poco regalado, estaba fuera del área y le pega de manera increíble. Es un gol muy importante para el equipo y a partir de ahí nada fue igual. Rumania, que estaba siendo un equipo inteligente, bien parado, que realmente me estaba gustando bastante, pero que daba la sensación de que si se le prendiera la lamparita a Mudryk, a Sigankov o hasta a Dubik, podía llegar a terminar siendo un equipo que cuando le metan un gol deje de ser tan sólido, empezó a ser un equipo dominante. Se adueñó de la pelota y empezaron a lucirse muchos más los jugadores que antes no lo estaban haciendo. Por ejemplo, Mann por derecha, teniendo algunos regates, algunos desbordes, aprovechando pases en profundidad. Empezó a aparecer muchísimo más los laterales en esas conducciones, pero ya no conducciones de contraataque, sino con la pelota dominada. Y ni hablar Marin, que dominaba mucho el medio campo con diferentes tipos de pases, había movilidad con Stanchu, el 9 tenía una gran capacidad de pivotaje. Muchas veces hay una jugada buenísima en la que le tiran al pelotazo, recibe de pecho y rápidamente gira y se le pasa por al lado al defensor rival y que, bueno, genera muchísima ventaja. Y también Coman, que se empieza a lucir mucho más a partir de ese punto. La idea es que Rumania vio la sangre en la cara de Ucrania y ahí se dio cuenta que tenía que empezar a atacarlo. Y de hecho lo atacó tanto que le terminó metiendo el segundo gol. Pero es curioso porque ya el segundo gol no viene de la mano de una jugada de posesión, sino que viene de la mano de un contraataque. Pero un contraataque muy bien elaborado que termina con un remate de Marin que se termina metiendo. Pero bueno, la idea es que logró transicionar de manera perfecta. Y si bien el segundo gol llega recién en el segundo tiempo, la dinámica se mantuvo. Ucrania en el segundo tiempo empezó a tener algunos destellitos. Mudryk, que había desaparecido después del gol en 1-0, tuvo alguna otra jugada en la que intentó gambetear, pero la realidad es de que Rumania estaba como siempre muy bien parada, concentrada y no encontraba la vuelta a Ucrania. Y en una de esas jugadas en las que Ucrania estaba adelantado buscando el empate, bueno, Rumania no perdonó. Y tuvo una contra muy bien ejecutada, con pases rápidos, con una conducción larga. Y finalmente, después de que se ensucie un poco la jugada, Marin aparece para rematar. Desde el relato le echaban la culpa a Lunin, yo creo que puede tener un poco de culpa, pero tampoco me parece un error garrafal. Y rápidamente, después de esto, termina consiguiendo un gol de pelota parada y bueno, con una jugada magnífica de Mann, demostrando todo su talento de gambeta, finalmente para que defina en la línea el centrodelantero del equipo rumano. 3 goles, y ahí se terminó el partido. Tampoco voy a hablar mucho de lo que pasó después, porque entraron algunos jugadores de Ucrania interesantes, por ejemplo Yarmolenko. Tuvo una jugada en la que quizás se notó que había más libertades, pero la realidad es que ya el partido estaba liquidado. Y Rumania, bueno,
estuvo en un juego mucho más tranquilo y que quizás pudo descansar un poco más de esa gran intensidad que había tenido. Pero realmente mostró ser un equipo muy competitivo. Y no es que sorpresa, venía a ser una eliminatoria increíble, pero los nombres eran más avasallantes del lado de Ucrania. Ahora, ¿es todo malo para Ucrania? ¿Realmente fue un partido pésimo? Yo creo que no. Yo creo que su rival lo condicionó muchísimo y así todos se pudieron ver detalles interesantes en diferentes jugadores. Pero la realidad es de que creo yo que logró, por ejemplo, llevar las pelotas a las bandas, por ejemplo a Sivankov o a Mudryk, pero de ahí en más ellos dos no fueron demasiado sutiles con sus decisiones. Por ejemplo, Mudryk cuando tiraba los centros se mostró que era rápido, se notaba que quizás algún jugador lo pudo superar, pero por ejemplo, cuando se metía por el medio intentó rematar o pases que estaban muy bloqueados. Cosa que fueron decisiones que finalmente no fueron buenas. Y después, cuando tuvo que tirar centros, no pudo terminar de desbordar nunca a su rival. Y cuando lo hizo, los centros no fueron del todo buenos o finalmente terminaron viéndose absorbidos por la defensa. La idea es que si el rival tiene centrales excelentes, está tapándote bien, está escalonando bien la marca, tirar pelotas al área de manera muy dividida te va a perjudicar. Más cuando no tenés tantos jugadores de área. Obviamente tenés a Dubik, que está en un gran momento y que fue el pichiche de la Liga Española, pero él solo no va a poder contra tantos jugadores y que encima están jugando un partido muy bueno. Creo que la variabilidad de recursos que tenía Ucrania en diferentes jugadores no se notó tanto. Por ejemplo, Zinchenko, que es un jugador que puede jugar hasta de mediocampista, hasta de enganche en un equipo como este, se lo vio bastante muy subordinado a su rol de lateral, teniendo pases interesantes, demostrando que tiene buen pie, pero hasta ahí, no se la jugó demasiado. Creo que el equipo puede haber necesitado que haya más jugadores que tengan una interpretación interesante del partido. Por ejemplo, Yaparenko, que en un principio lo hacía, después desapareció y terminó siendo un jugador irrelevante. Y en el caso de Sivankov, muchas veces se amagaba con gambetear y terminaba pasando para atrás. No corrió muchos riesgos. Ni habla de Dubankov, que tuvo un partido muy chato. Realmente, si vamos considerando los diferentes nombres individualmente, que son lo que hacían que Ucrania sea un poco más candidato, ninguno se terminó de lucir del todo. Y cuando intentaron lucirse a través de sus regates, que quizás era su principal característica, o su velocidad, o su capacidad de centrar, no apareció, porque se vio bien anulada. La idea es que se vio un equipo que, si bien tenía la idea de cómo ir hasta los jugadores talentosos de su equipo y la llevaba bien la pelota, y por ejemplo Stepanenko en un momento se mostraba que era un jugador que tranquilamente en un partido en el que te salen mejor las cosas en los jugadores individualmente, puede ser un gran recuperador, un gran distribuidor, los centrales pasan bien la pelota, tenés laterales interesantes. Por derecha Konoplia por momentos estaba muy proyectado en ataque, se centralizaba para participar del juego, tuvo recursos que hacen ver a Ucrania un equipo que, por ejemplo, ahora con cómo está el grupo, competir tanto contra Eslovaquia como contra Bélgica. No es que es una selección mala, pero la preparación colectiva que tenían los rumanos da la sensación de ser un poco superior o muy superior. O al menos no es la preparación, pero sí la ejecución dentro de esa preparación. Los rumanos estuvieron muy bien en la marca, nunca se equivocaron en situaciones arriesgadas del juego, y esto se veía, por ejemplo, a unos momentos en los que tenía la pelota Rumania. La recuperaba y no intentaban gambetear en mitad de cancha, no intentaban hacer pases horizontales o hacia adelante inútiles. Volvían al arquero y la reventaban. No tenían, digamos, malas decisiones en lugares que no podés arriesgar demasiado. Y tiene sentido porque es un equipo más limitado que otros. Y en ese sentido fue inteligente y supo cómo usar sus recursos positivos, la potencia de los centrales, la buena pegada de sus jugadores de mediocampo, cierta velocidad y talento individual de Rapsan Marin y también la vertiginosidad de sus extremos. Pero fue conservador en lo que tuvo que ser conservador. Tuvo un pragmatismo inteligente, pero al mismo tiempo que no se quedó en ser pragmático todo el tiempo y decir, bueno, metí un gol, me tiro atrás. Porque después de meter el gol, tuvieron la inteligencia y el coraje de ir hacia adelante. Pero volviendo a Ucrania, yo considero que, reitero, creo que el rival que les tocó y el contexto en el que están jugando va a ser un contexto atípico. Si llegan a pasar de ronda, que creo que es algo posible, en general van a tener la chance de poder jugar de manera mucho más libre los jugadores, ya que van a tener rivales que les jueguen más de igual a igual. Este rival justamente es de los pocos que te van a jugar así. Y viendo Eslovaquia en el otro partido, tampoco te va a jugar como te jugó Rumania. Esto quiere decir de que este va a ser un partido raro para Ucrania, que no va a tener otros parecidos. Pero así todo, no demostró poder resolver esto. Y si en un futuro vas contra Bélgica, contra un equipo más adelante, y te mete un gol y tenés que atacarlo, y el equipo está replegado, vas a tener que saber cómo hacer para hacerlo. Y da la sensación de que tenía un juego por banda en el que con facilidad llevaba la pelota hasta ahí, y hasta por momentos lograba ir aplanando a los rumanos con pases así, tac, 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 tac. Por una vez que los aplanaba y los tenía bien cerca de su área, no habían ideas. Y al contrario, el hecho de aplanarlos tanto y a juntarlos todos a la misma zona, terminaba siendo perjudicial para las jugadas individuales que tenían los mejores jugadores del equipo. Dovbyk no pudo ser relevante, no pudo tener remates cómodos, y si bien reitero, Ucrania demostró su talento y demostró cierta funcionalidad en cuanto a la distribución, fue una distribución pasiva, que no alcanzó, no fue suficiente para demostrar lo que pudieron haber demostrado. Así todo, no están muertos para nada, es un grupo súper abierto y esa es la ventaja que tienen. Pero Rumania, madre de Dios, realmente un equipo que me encantó y ya te digo que ojalá pueda hacer un partido parecido
el que viene o que pueda seguir en este nivel, pero ya con esto se ilusionan demasiado. Según datos de ESPN, es el primer partido que ganan desde el 2000 en la Eurocopa y el segundo que ganan en toda su historia. Datos increíbles que dan a entender lo importante y lo histórica que es esta, bueno, hazaña, entre comillas, de los rumanos en un partido que no pintaba tan fácil y que en un comienzo tuvieron que resolverlo mediante mucho esfuerzo, mediante mucha voluntad y que finalmente terminaron pinceleando con actitud, con inteligencia táctica y también con buenas individualidades, que eso no hay que olvidarlo. Si bien no son jugadores tan conocidos o tan de moda en la temporada, no quiere decir que sean malos. Realmente demostraron bastante talento y es muy destacable. Y fíjense los goles. Uno con una muy buena presión, un criterio completamente colectivo. Otro con una jugada preparada, interesante, pero con un desborde individual, también mucho criterio. Y la última, la segunda en realidad, la última que estoy mencionando, una contra muy bien ejecutada, con todo el criterio del mundo también. Un equipo muy bueno y que personalmente quizás no es si merecía golear, pero por el contexto del partido y por cómo jugaron mentalmente, tranquilamente sí. No criticaría tanto a Ucrania, ya digo, yo creo que es un partido medio atípico y se vieron un poco sorprendidos, pero a su vez entiendo que puede haber decepcionado a muchos por lo que se esperaba en lo que habían hecho en sus respectivos equipos, pero no es lo mismo. Sí, la sensación puede ser de que Rumania fue un equipo más colectivo y que pudo potenciar sus individualidades, aunque no sean tan buenas como las de Ucrania, y Ucrania tenía más individualidades, pero no fue un equipo tan colectivo, y que quizás se vio anulado en ese típico mensaje de el fútbol es de equipo y no de individualidades, y que bueno, pasa. ¿En este partido se puede catalogar así? Sí, puede catalogarse así. Pero sería un poco exagerado y un poco injusto también. Porque siento que Ucrania sí demostró cosas colectivas, como ya digo, los movimientos de Konoplia, la capacidad para llevar a pelota a las bandas y tampoco mucho más. Pero ¿qué más le puedes pedir? Es lo que tenía que hacer. La realidad es que tampoco respondieron sus individualidades ante un juego que debía hacer eso. Ahora, ¿deberían buscar más recursos? Sí, por ejemplo, potenciar más a Yaparenko o buscar un jugador que pueda ubicarse de mejor manera o que pueda hacer un mejor rol en el medio campo como enganche, utilizando más la zona media que ya no se puede usar. Aunque en este partido usar la zona media hubiese sido un suicidio porque no te convenía en absoluto, porque era una de las principales fortalezas que tenía Rumania. Así que era un contexto muy difícil. Se puede decir que Rumania jugó el partido perfecto tranquilamente, así que era difícil que otro equipo, sin jugar a 100 puntos, le pueda ganar. Y realmente por eso perdió. Así todo fue un partidazo, me encantó y esta Eurocopa, este grupo es el que da más margen a maleabilidad de resultados. Yo en la tabla de posiciones, Rumania está muy tranquilo, calculo yo. En cuanto a diferencia de gol ya puede tener ventaja. Y teniendo en cuenta el rendimiento de las demás selecciones, yo creo que tranquilamente puede clasificarse. Aunque nada está seguro, porque que pierda contra Eslovaquia no sería descabellado y que lo haga contra Bélgica tampoco. Así que acá puede pasar cualquier cosa. Pero evidentemente, en un partido que quizás con un empate yo hubiese sido medianamente rescatable y que era posible perder, bien, seguramente tienen 1000 chances de clasificar más. Ucrania también. Si ganan a Eslovaquia, también te les queda Bélgica. Pueden sacar 4 puntos tranquilamente de ahí, pero tienen que mejorar mucho. Aunque como son contextos diferentes, quizás en otros partidos con contextos más abiertos, les permita potenciar más cierta vertiginosidad de jugadores que son los más importantes de ese equipo. Pero se nota que es una selección con todo el talento y con todo el potencial que quizás se vio, bueno, opacada por otra que estaba muy preparada y que tuvo toda la garra del mundo, además de una inteligencia táctica tremenda. Gran partido de Rumania. Y si hasta acá, te agradecería si te puedes suscribir al canal, ya que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores para las membresías y posteriormente a los 1000 para, bueno, el partner. Es mi sueño poder vivir de esto y te agradecería que me puedas ayudar a cumplirlo. Así todo, que te hayas quedado hasta acá ya para mí es un abrazo de amor tremendo y te agradezco de corazón. Y si querés dar un like o comentar, también me viene muy bien. Más que nada es el comentario debatiendo sobre algo de fútbol. Este partido me encantó y de los que fueron temprano fue el que mejor pude ver, así que estoy orgulloso de mí mismo. Nos vemos la próxima.